Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo el pastor Carlos Parga y vamos a iniciar la parte número 2 de la historia de José, el soñador. Gracias, Señor, te doy de antemano por tu apoyo, Espíritu Santo. Gracias por todo. Siglos antes de que el Señor enseñara las bienaventuranzas del Sermón del Monte, José ya conocía la bendición que reciben los de corazón limpio. No hay nada que admiremos más intensamente que la pureza. Los hombres que conocen el secreto del control de sí mismos siempre se ganan la admiración y la reverencia de otros. Necesitamos tener en cuenta que no hay ninguna parte de nuestra naturaleza ni ninguna función de nuestra vida humana que sea en sí vulgar o impura. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, su ser dejó de girar sobre Dios para girar sobre sí mismo. Desde entonces, la ley más grande del hombre ha sido la complacencia de sus apetitos, con la única restricción de las consecuencias desastrosas para el nombre o la posición, la mente, el cuerpo y las propiedades. Es inevitable, por tanto, que comencemos la vida con serias ventajas, puesto que estamos íntimamente relacionados con una raza que, a través de la historia, ha sido afectada por el veneno de la rebeldía y barrida por las tormentas de las pasiones. Para evitar toda mala interpretación posible, reitero que no estoy afirmando que el pecado consista solamente en un estado o acto físico. Estamos predispuestos a él por la misma naturaleza que hemos heredado, y ninguna filosofía de la vida interior puede ser satisfactoria si no reconoce la presencia de este cuerpo carnal, que no es pecado en sí mismo, pero que con tanta facilidad puede ser arrastrado por la maldad. Por eso, mientras estamos en el cuerpo, no podemos decir que estamos en la misma situación que Adán cuando salió de las manos del alfarero divino. Hay una gran diferencia entre nosotros y él, puesto que en aquel momento su naturaleza nunca había cedido al mal, mientras que la nuestra lo ha hecho millares de veces, tanto en aquellos de quienes la hemos recibido, como en nuestros propios y numerosos actos de sensualidad. Entonces, ¿no hay liberación posible de esa esclavitud en esta vida? Seguro que sí. El poder por medio del cual se pueden controlar las incitaciones de nuestra naturaleza, inclinada a la maldad, es la permanencia y la plenitud del Espíritu Santo en la vida del cristiano. En esta vida, el tentador nunca deja de asaltarnos, y mientras estemos en el cuerpo, cargaremos con nosotros la debilidad hacia el mal que es el amargo resultado de la caída de Adán. No obstante, cuando sea el Espíritu Santo el que nos llene y ayude, los mayores esfuerzos que haga el tentador se verán rechazados por nuestra naturaleza. Cuando el Espíritu ejerce todo su poderío dentro de nosotros, llegará a cambiarnos de tal manera que detestaremos las cosas que antes preferíamos y en las cuales no nos deleitábamos, y nos estremeceremos de terror ante ellas. En muchos casos, cuando hay una confianza plena en Él, es tan calladamente eficaz en su obra de mantener nuestras tendencias pecaminosas como si estuvieran muertos, que llegamos a pensar que esas tendencias han desaparecido de nuestra naturaleza. Es como si ya no existieran, y esta bendita experiencia continúa todo el tiempo que el alma sea fiel y permita que el Espíritu realice a plenitud su obra en ella. Veamos cómo fue José malentendido y aprisionado. Cuando Potifar oyó la declaración falsa, aunque verosímil, de su esposa, y vio en sus manos un vestido que reconoció como propiedad de José, se encendió su ira. No quiso oír palabras de explicación, sino que echó a José de una vez a la prisión del Estado, de la cual estaba encargado y era supervisor. No era esta una prisión como esas prisiones modernas aireadas, bien iluminadas y dirigidas por personas humanitarias. Usando las mismas palabras de José en hebreo, diremos que era un miserable agujero. La palabra de Dios dice, tampoco
he hecho aquí? ¿Por qué me pusiesen en la cárcel 2 o 3 cuartos pequeños, repletos de prisioneros, con un aire sofocante, fétidos por los malos horrores, quizá medio ocultos de la bendita luz del sol? Estas eran las dependencias en las cuales pasó de José aquellos 2 años de agonía. O bien, imagínese una sala grande y sombría, sin ventanas, pavimentada con losas negras de suciedad, sin más luz y aire que los que pueden penetrar por la estrecha apertura por la cual los amigos del desgraciado prisionero o algunos extraños misericordiosos puedan pasar la comida y el agua que le sustentan la vida. No se han hecho arreglos para mantener la limpieza, ni para la separación de los prisioneros. Todo el día se oye el cansado resonar de los grillos en los pies atados, en tanto que las víctimas se arrastran lentamente por el piso o dan vueltas sin cuento alrededor de las enormes columnas de piedra que sostienen el techo y a las cuales están aseguradas sus cadenas. Tal vez José estuviera confinado a uno de aquellos agujeros. Esto era muy duro para alguien acostumbrado a moverse libremente por las amplias llanuras de Siria. La prisión es intolerable para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes y mucho más para aquellos por cuyas venas corre algo de esa sangre nómada que le teme menos a la muerte que a la esclavitud. No sabemos cuál es el verdadero valor de la libertad hasta que la perdamos. Seguramente José la apreció tanto como cuando se encontró encerrado en aquel sofocante agujero. Aunque era verdad que gozaba del favor del jefe de la cárcel y tenía una libertad excepcional dentro de los tenebrosos calabozos para poder llegar hasta los otros prisioneros, aún así, dondequiera que fuera, el sonido del hierro al caminar le recordaba que era un prisionero. Sus creencias religiosas aumentaban grandemente su angustia. Jacob le había enseñado que al bueno le viene lo bueno y al malo lo malo, que la prosperidad era señal del favor divino y la adversidad señal de divino enojo. Él había tratado de ser bueno, a pesar de la impetuosidad de sus pasiones juveniles. ¿No había resistido él los halagos de la hermosa egipcia para no pecar contra Dios? ¿Qué había ganado con eso? Simplemente la afrenta de verse acusado de la misma maldad que con tanta dificultad había evitado y que amenazaba con dejar su marca en él. Además, un castigo no merecido. ¿No había sido él siempre amable y gentil con los otros prisioneros, escuchando sus relatos y dándoles consuelo? No había ganado nada. A juzgar por lo que veía, mejor le hubiera sido guardarse su bondad para sí mismo. ¿Valía la pena entonces ser bueno? ¿Había acaso un Dios que fuera justo sobre la tierra? Si usted ha sembrado semillas de santidad y amor para cosechar malentendidos, desengaños, pérdidas, sufrimiento y odio, entonces conoce algo de lo que sentía José en aquel miserable agujero del calabozo. El desengaño vertió también sus gotas de ajenjo en aquella amarga copa. ¿Qué había pasado con aquellos primeros sueños de grandeza futura? ¿Acaso no procedían de Dios? Así lo habían querido él y su venerable padre. ¿Eran esas imágenes simples delirios de un febril cerebro? ¿Lo había abandonado Dios? ¿Lo había olvidado su padre? ¿Pensaban en él sus hermanos? ¿Tratarían ellos de encontrarlo alguna vez? ¿Se tendría que pasar todos los días de su vida en aquel calabozo? ¿Y todo porque se había atrevido a hacer el bien? Tal vez usted se pregunte por qué este joven fue probado hasta casi no poder resistir más. No es José el único en haber pasado por esta experiencia. Aunque usted nunca haya sido arrojado a un calabozo, tal vez haya tenido que sentarse con frecuencia en la oscuridad, mientras siente que lo rodean una serie de limitaciones que le impiden hacer lo que hubiera querido. Quizá por haber hecho algo bueno haya tenido dificultades imprevistas y está a punto de decir, he sido demasiado honrado.
Es posible que haya actuado notablemente con respecto a alguien como José con Potifar y lo hayan interpretado mal. ¿Quién no sabe lo que significa ser malentendido, malinterpretado, acusado falsamente y castigado sin razón? Aquellos sufrimientos se convirtieron en un gran beneficio. En primer lugar, la prisión sirvió para los intereses personales de José. Allí iban los prisioneros oficiales. Era donde enviaban a los personajes de la corte que eran sospechosos de algún delito. El jefe de los coperos y el de los panaderos. No nos podían parecer muy importantes, pero sus títulos eran ostentados por personas muy venerables. Esos hombres hablaban con José con mucha libertad y le daban mucho conocimiento de los partidos políticos y de los hombres y las cosas en general, lo cual le debe haber servido de mucho. Aún algo más. El Salmo 105:18 dice acerca de José: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Este duro trato le dio la firmeza de un hombre con temple de acero. ¿No es cierto que las penas y privaciones, el yugo de la juventud, producen una tenacidad férrea y una fortaleza de carácter que son el fundamento y la estructura indispensables de una personalidad distinguida? No se acobarde ante los sufrimientos, sopórtelos en silencio, con paciencia y firmeza. Tenga la seguridad de que ese es el método divino para darle temple de acero a una estructura espiritual. Cuando era niño, José parece haber tenido un carácter suave. Era mimado por su padre. Estaba muy orgulloso de su túnica de colores. Le gustaba narrar cuentos. Estaba muy apegado a sus sueños y a la grandeza que le aseguraban. Ninguna de estas era una debilidad grave, pero carecía de la fortaleza, la energía y el valor necesarios para gobernar. La prisión produjo un gran cambio en él. Desde entonces se portó con una sabiduría, una modestia, un valor y una varonil resolución que nunca le faltaron. Actuó como gobernante nato. Le ayudó a un país que no era el suyo para superar una gran hambre sin un solo síntoma de revuelta. Se mantuvo firme con la aristocracia más orgullosa de la época. Promovió los cambios más radicales. Había aprendido a callar y esperar. Ya tenía un alma con temple de acero. Esto es lo que hace el sufrimiento, hace en usted y su servidor. Dios quiere cristianos de temple, y como no hay un medio mejor para darle la fortaleza del hierro a la naturaleza del hombre, que permitiendo que sufra, así lo hace. ¿Acaso está usted en prisión por hacer el bien? ¿Está pasando los mejores años de su vida en una monotonía forzada? ¿Se encuentra acosado por la enemistad, los malentendidos, el rechazo y las burlas? Entonces, anímese. La corona de hierro del sufrimiento precede a la corona de oro de la gloria. Solo está adquiriendo un temple de hierro en su espíritu para que se vuelva valiente y fuerte. ¿Acaso es usted ya anciano? Si es así, es posible que pregunte, ¿por qué Dios llena a veces toda una vida de disciplina y da pocas oportunidades para mostrar el temple férreo del alma? Esa es una cuestión que prueba bien nuestro destino glorioso. Debe haber otro mundo en alguna parte, un mundo de un glorioso ministerio para el cual nos estamos preparando. Es muy posible que Dios considere que una vida humana compuesta por 70 años de sufrimiento no es demasiado larga para la educación de un alma que podrá servirle a lo largo de toda la eternidad. En la prisión fue donde José se preparó para la desconocida vida del palacio del faraón. Si pudiéramos ver todo lo que nos guarda en el palacio del gran rey, no nos sorprenderíamos de las experiencias que nos sobrevienen en las celdas más oscuras de la tierra. Estamos recibiendo el entrenamiento necesario. ¿Y sabe usted para qué? Para servir a Dios en su casa. Veamos el consuelo de José en medio de estos sufrimientos.
Dice la palabra del Señor: estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. El Señor estaba con él en el palacio de Potifar. Pero cuando José fue a la prisión, el Señor fue allí también. El pecado es la única cosa que nos separa de Dios. Mientras andemos con Dios, seguiremos con Él. Él andará con nosotros. Y si nuestra senda desciende de los prados soleados de las tierras altas hasta el valle brumoso, Él irá a nuestro lado. El hombre piadoso es mucho más independiente de los hombres y las cosas que los demás. Si está en un palacio, está contento, por tanto, por sus deleites, sino porque Dios está allí. Si está en la prisión, puede cantar y alabar, porque el Dios de su amor está allí y le hace compañía. Para el alma que está absorta en Dios, todos los lugares y las experiencias parecen muy semejantes. Además, el Señor se mostró misericordioso para con él. ¡Qué revelación tan maravillosa! El Señor le dio una gran visión, le mostró su misericordia. La celda de la prisión fue el monte de la visión, desde donde vio como nunca antes el panorama del amor divino. Valía bien la pena haber pasado aquel tiempo en la prisión para aprender aquello. Cuando usted caiga en la prisión de las circunstancias, manténgase alerta. Las prisiones son lugares extraños donde se ven cosas. Fue en la prisión donde José vio la misericordia de Dios. Hay algunos de nosotros a los que Él no tiene oportunidad de mostrarnos su misericordia, más que cuando estamos sumidos en algún profundo dolor. Las estrellas se ven durante las horas de la noche. Dios también puede encontrar amigos para sus siervos en los lugares más extraños y entre la gente que menos podríamos pensar. La palabra de Dios dice: Jehová le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tal vez se tratara de un hombre rudo y poco bondadoso, bien preparado para hacer eco a los disgustos de su amo, el gran Potifar, y para amargar la resistencia diaria de este esclavo hebreo. Sin embargo, estaba obrando otra fuerza de la cual él no sabía nada, para inclinarlo a favorecer a su prisionero y ponerlo en una posición de confianza. Nos sentimos aliviados de nuestros problemas cuando les ministramos a los demás. Esto lo experimentó José. Verse al frente del cuidado de los prisioneros del rey debe haber sido un alivio para su monotonía. Su vida adquirió nuevo interés y casi debe haber olvidado la dura presión de sus propios problemas al enterarse en escuchar los relatos de otros que eran menos afortunados que él. No hay nada que alivie tanto la tristeza del corazón como servir a los demás. Si su vida está entretejida de oscuras sombras de tristeza, no se siente en la soledad a deplorar su ingrata suerte. Levántese a buscar a aquellos que están en peor situación que usted. Si no les puede dar mucha ayuda práctica, al menos podrá ayudar grandemente a los hijos de la amargura. Al imitar a José, escuchando sus quejas, sueños y presagios. Si no puede hacer nada más, escuche bien y consuélelos con el mismo consuelo que Dios le haya dado. Por este medio conseguirá lo que consiguió José, la llave para abrir las pesadas puertas detrás de las cuales se haya aprisionado. Unas palabras finales para los que sufren injustamente. No se sorprenda. Usted es un seguidor de aquel que fue malentendido desde la edad de 12 años hasta el día de su ascensión, del que no cometió pecado, pero fue contado entre los pecadores. Si hablaron mal del amo de la casa, mucho más lo harán de los miembros de su familia. No se canse de hacer el bien. José pudo haber dicho: me doy por vencido. ¿De qué me vale la piedad? Yo también puedo vivir como los demás. Cuánto más noble fue que siguiera haciendo el bien pacientemente. Sobre todo, no se vengue a sí mismo. Al repasar sus problemas, José no recriminó duramente a sus hermanos, ni a Potifar,
ni a la esposa de éste. Sencillamente dijo: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, nos dice la palabra. La petición que José le hizo al gran funcionario de Estado fue a la vez modesta y patética. A su sueño le había dado una interpretación favorable. Sin embargo, algunos han dicho que él no tenía derecho de pedirle a este hombre que intercediera por él delante del faraón, pues tenía acceso al rey de reyes y en cualquier momento podía presentar su caso en su tribunal. No obstante, si en este momento José acudió con vehemencia a la ayuda humana, ¿quién de nosotros podría condenarlo? ¿Quién no podría identificarse con él? ¿Quién no se habría portado de la misma manera? Sin duda, el gran hombre accedió prontamente a su petición. Tal vez le dijera: por supuesto que me acordaré de ti. Probablemente se propusiera de todo corazón darle a José un puesto entre los coperos, o tal vez en la bitanería. Al salir de la prisión podemos imaginárnoslo diciendo: adiós, muy pronto vas a tener noticias mías. Pero le olvidó. ¿Olvidar? Muchos de nosotros experimentamos el significado de esta palabra. Día tras día, José esperaba recibir alguna muestra del recuerdo y la intercesión de su amigo. Pasaban las semanas en espera del mensaje de liberación y a menudo se sobresaltaba por el toque repentino a la puerta, que le hacía pensar que su orden de liberación ya había llegado. Al fin, le fue imposible seguir ocultando la desagradable verdad que lentamente se había aclarado en su mente. Lo había olvidado. Aquella esperanza caída debe haberle lastimado mucho. Sin embargo, cuando estaba desanimado de los hombres, se aferraba a Dios con más tenacidad. No había confiado en vano, puesto que Dios lo sacó de la prisión a través de una cadena de providencias maravillosas, y le hizo más bien del que le podía haber hecho el jefe de los coperos del faraón. Mire, voy a darle 3 consejos breves si usted se halla en circunstancias similares. Número 1, no confía en el hombre, cuyo aliento está en su nariz. No podemos vivir sin la amistad y el aprecio humanos, pero los hombres quedan mal con nosotros. Aún los mejores resultan menos capaces o menos dispuestos de lo que pensábamos. No centre su atención en el fracaso y el olvido de los hombres, sino en la constancia y fidelidad de Dios. Él permanece fiel. Al final le dirá: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Espere a Dios. Somos demasiados afiebrados, afanosos e impacientes, y esto es un gran error. A los que esperan, todo les llega a su debido tiempo. Tal vez usted haya tenido en su juventud como José una visión de poder, utilidad y bendición, pero no la ha visto realizada. Sus planes parecen abortarse, las puertas se le cierran, los años van pasando. Vuelva ahora su corazón a Dios, acepte su voluntad, dígale que le entrega la realización de sus sueños. Tal vez lo haga seguir esperando un poco más, pero verá que le demuestra que son ciertas las palabras del salmista cuando experimentó que vale la pena poner nuestra confianza en Él. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Veamos los eslabones de la cadena de la providencia divina. Primero, la mujer de Potifar hace una acusación sin base que lleva a José a la prisión. Luego el joven se gana el favor del jefe de la prisión y se le permite libre acceso a los prisioneros. Esto ocurre al mismo tiempo que se pone en la cárcel a 2 funcionarios del gobierno por sospecharse que habían intentado envenenar al faraón. Entonces, la verificación de la interpretación que José hace de sus sueños demuestra que él tiene un poder poco común. Luego, queda sellado el recuerdo del rostro
y el caso de José en la memoria del copero durante 2 años completos, hasta que llega el momento en que un sueño perturba al rey de Egipto. El sueño se repitió 2 veces, de modo tan parecido que evidenciaba que algo de especial importancia iba a ocurrir. En ambos casos, la escena se desarrollaba en las orillas del río, primero la margen de hierba verde, luego el rico suelo de aluvión. Al menos ya era una mala señal ver que las vacas flacas se comieran a las gordas y que las espigas secas devoraban a las llenas. No debe sorprendernos que el monarca de un pueblo que les daba especial importancia a las señales y portentos se apresurara a enviar por los sacerdotes, quienes en esta ocasión fueron reforzados por todos los sabios y expertos en estos conocimientos. No hubo quien pudiese interpretar los sueños del faraón. Entonces, de repente, el copero se acordó de sus experiencias de la prisión y le habló al rey acerca del joven cautivo hebreo. El faraón aceptó la sugerencia de inmediato. Envió por José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. El rey todavía tuvo que esperar hasta que José se afeitara y se mudara sus vestidos de prisionero. La perfecta limpieza y el vestido apropiado eran tan importantes para los egipcios que se posponían los asuntos más urgentes para dar lugar a aquellos. Es triste que los hombres se preocupen mucho de su apariencia delante de los demás y descuiden su apariencia delante de Dios. Muchos hombres que no se atreverían a ir a un lugar distinguido si sus vestidos no están planchados y limpios, se contentan con llevar dentro de su pecho un corazón sucio por el pecado. Es hermoso observar la referencia reverente a Dios que José hace en su primera entrevista con Faraón cuando él le dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta apropiada a Faraón. Cuando el corazón está lleno de Dios, la lengua se ve obligada a hablar de él. Las palabras salen con tanta facilidad y naturalidad como las flores de mayo. Ojalá nuestra vida interior estuviera más llena del poder, el amor y la presencia de Jesús. José no se avergonzó de hablar de su Dios en medio de los idólatras que formaban la corte de Egipto. No dejemos de dar nuestro humilde testimonio frente a la oposición violenta y la burla altanera. Habiendo supuesto y aceptado el reconocimiento de Jehová, ya no había dificultad para interpretar la forma en que las 7 vacas flacas habían devorado a las gordas, y las espigas menudas, marchitas y abatidas por el viento solano a las espigas llenas. Tampoco la hubo para indicar que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, tan duros que se olvidaría toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre consumiría la tierra. Así, pues, en presencia de la suspensa multitud de la corte, el joven hebreo interpretó el sueño real. Ese sueño estaba colocado en un fondo completamente egipcio y estaba conectado con el río Nilo. La vista del ganado vacuno saliendo del río no era nada extraño. José no tuvo dificultad en cautivar a su audiencia cuando dijo que estas 7 vacas y también las 7 espigas en una misma caña, que eran de la especie del trigo barbado que todavía se conoce como trigo egipcio, eran emblemas de 7 años de gran abundancia para toda la tierra de Egipto. Tal vez lo que le dio a José más influencia en esa corte no fue su interpretación, sino la política sabia y de experto estadista en la que insistió, al exponer en detalles sus sucesivas recomendaciones. El nombramiento de un hombre discreto y sabio con este asunto exclusivo como su obra vitalicia, la creación de un nuevo departamento de asuntos públicos con el propósito de reunir los recursos de Egipto con anticipación a la necesidad futura, el vasto sistema de almacenamiento en las ciudades de la tierra. Era evidente que hablaba bajo la inspiración de Dios y con un poder que ordenaba la aprobación instantánea del monarca y sus principales consejeros. Dice la Escritura: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Cuando José
hubo interpretado el sueño y dado su consejo, sin pensar que al hacerlo estaba bosquejeando su propio futuro, el faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Entonces se volvió a José y le dijo: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Fue un ascenso maravilloso, directamente de la prisión a los peldaños del trono. El padre de José lo había reprendido al oírlo relatar sus sueños. Ahora el faraón, el monarca más grande de su época, lo recibe. Sus hermanos lo despreciaron. Ahora el sacerdocio más orgulloso del mundo abre filas para recibirlo por matrimonio en su medio, considerando más sabio conciliarse con el hombre que desde ese momento sería la fuerza más grande en la política y la vida de Egipto. Las manos encallecidas por los trabajos de esclavo reciben ahora el adorno de un anillo con su sello. Los pies ya no están atormentados por los grillos, en cambio lleva un collar de oro al cuello. La túnica de muchos colores que le arrancaron con violencia para marcharla con sangre y el vestido dejado en las manos de la adúltera son reemplazados por trajes de lino fino sacados del ropero real. Una vez fue pisoteado como la escoria de todas las cosas. Ahora se ordena a todo Egipto que doble la rodilla delante de él, mientras pasa en el segundo carro como primer ministro, solo menos importante que el rey. Todo esto ocurrió porque un día, por amor a Dios, José resistió la tentación que lo incitaba a un pecado. Si él hubiera cedido, probablemente nunca habríamos vuelto a saber de él, y el matrimonio feliz, la esposa, los hijos, el honor, la utilidad y la vida de los rostros amados de sus familiares. Nunca hubieran enriquecido su vida con su abundante bendición. Qué bueno es que no haya cedido. Admiro mucho los nombres que José le dijo a sus hijos. Muestran el temple de su corazón en la cumbre de su prosperidad. Manasés significa el que hace olvidar. Dios le había hecho olvidar sus trabajos. Efraín significa fructífero. Dios lo hizo fructificar. Sea fiel. Llegará también para usted el momento en que olvidará sus penas y su larga espera, y será fructífero. Entonces recuerde que al que debe alabar es a Dios. Veamos el paralelo entre José y el Señor Jesús. Seguramente es algo más que una coincidencia. José fue rechazado por sus hermanos, Jesús por los judíos. Sus hermanos según la carne. José fue vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Jesús por la traición de Judas. Fue vendido por 30 monedas de plata y entregado a los gentiles. José fue puesto en la prisión. Jesús estuvo en la tumba. José en la prisión predicó el evangelio de liberación al jefe de los coperos. Jesús fue y predicó el evangelio, ¿verdad? Los dos malhechores crucificados tienen su contrapartida en los dos prisioneros de la historia de José. José, aunque era hebreo de nacimiento y fue rechazado por sus propios hermanos, sin embargo fue exaltado a un poder supremo en un estado gentil y salvó a decenas de millares de la muerte. Jesús, nacido judío y despreciado por los judíos, no obstante ha sido elevado al asiento supremo del poder y ahora tiene su trono en los corazones de millones de gentiles a quienes han dado salvación de la muerte eterna. Y ha alimentado con él pan espiritual. El propio nombre que el faraón le dio a José significaba Salvador del mundo. El título de nuestro Señor y Salvador. Podemos llevar más lejos aún el paralelo. Después de que José había estado gobernado y bendiciendo a Egipto por algún tiempo, sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda y perdón. De la misma manera, veremos en el futuro a los judíos volviendo sobre sus pisadas y exclamando: Jesús es nuestro hermano. Recuerde, el sueño del faraón, 7 vacas que habían escapado del calor torturante de la frescura del agua, subieron a las orillas del río y comenzaron a pastar.
Poco después, 7 vacas flacas subieron y, al no encontrar nada que comer, por una de esas extrañas transformaciones que son comunes a los sueños, devoraron a sus predecedoras. Así también, las 7 espigas marchitas devoraron a las que eran llenas y buenas. Esto es señal de algo que siempre ocurre. Es posible que hayan pasado sobre usted 7 años de hambre, devorando todo lo que ha acumulado en los tiempos felices de antaño, y se hayan quedado sin nada. ¿No adivina la razón? Hay un Salvador rechazado que ha sido transferido a algún oscuro calabozo del corazón. No puede haber prosperidad ni paz mientras Él esté allí. Sáquelo, pídele que le perdone los años de vergonzoso abandono. Ponga las riendas del poder en sus manos y Él le devolverá los años que la oruga de la negligencia se ha comido. Doy gracias a Dios por permitirme de nuevo poner la palabra del Señor. Espero en Él que haya sido de bendición y más adelante daremos la tercera parte de José el Señador. Que Dios me lo siga bendiciendo ricamente. Se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Recuerde que el Señor está con usted y que no lo dejará. Y si Él le está permitiendo que usted pase por eso, es por algo. Aférrese, venga lo que venga, el Señor está con usted. Gracias.